Prepárate para un viaje único, donde la sabiduría milenaria de los monjes budistas se entrelaza con los misterios de la existencia humana. En un ángulo del cuadrado exploraremos los caminos silenciosos de la meditación, la filosofía de la impermanencia y el poder del desapego, elementos esenciales para entender no solo el budismo, sino la esencia del ser. Aquí serás desafiado a cuestionar, reflexionar y descubrir verdades profundas sobre el sufrimiento, la libertad y el despertar de la conciencia. Si buscas la verdad más allá de las distracciones del mundo moderno, este video es para ti. Suscríbete ahora, deja tu like y sumérgete con nosotros en este universo místico y revelador. No pierdas la oportunidad de expandir tu mente y encontrar respuestas para las grandes cuestiones de la vida. La sabiduría de los monjes te espera. En la vastedad de los bosques de la antigua India, cuando los reyes guerreaban por territorios y los brahmanes cantaban himnos védicos al fuego sagrado, un joven príncipe abandonaba el confort de su dinastía para buscar algo que ni los palacios ni los mantras podrían ofrecer. Siddhartha Gautama, hijo de rey, vestido de seda y envuelto en perfumes, vio la enfermedad, la vejez y la muerte, y su alma se quebró como porcelana ante lo inevitable. Fue en esta ruptura que nació el monje, no de un templo, sino del asombro. Al dejar atrás esposa, hijo y herencia, Siddhartha se sumergió en un silencio más elocuente que cualquier discurso. Vagó entre ascetas, ayunó hasta el límite, meditó hasta el delirio, y bajo la sombra de una higuera que llegaría a ser llamada el árbol Bodhi, tocó lo absoluto. Despertó. El mundo, antes un velo de deseos y miedos, se reveló como un flujo continuo de impermanencia. No había un yo fijo, no había esencia, solo el sufrimiento, su causa, su cesación y un camino. Nacía allí no solo el Buda, sino una nueva forma de ver la existencia, una invitación a salir del ciclo de fuego llamado samsara. Así germinaba la semilla de la filosofía budista, no como una creencia, sino como un ejercicio de liberación. Y los monjes serían sus jardineros silenciosos. Los primeros monjes budistas no vestían oro ni erguían templos de piedra. Sus vestiduras eran teñidas con azafrán, cocidas con los restos de las mortajas de los muertos. Vivían de lo que se les ofrecía en tazas, caminando descalzos por las aldeas al amanecer, como sombras entre los hombres. Pero no mendigaban, recibían lo que llegara con gratitud serena, pues la renuncia al mundo no era miseria, era libertad. Reunidos en sanghas, comunidades de práctica, estos monjes fueron los primeros en vivir plenamente la filosofía del Buda, transformando cada gesto, cada respiración en un ejercicio de atención plena. No predicaban dogmas, no prometían salvación, solo mostraban con sus cuerpos ligeros y miradas tranquilas que el sufrimiento podía ser comprendido y disuelto. El Dhamma, la enseñanza del Buda, se transmitía oralmente como una llama pasada de vela en vela, sin ruido, sin prisa, y cada monje era un guardián de esa llama, no con violencia o arrogancia, sino con la disciplina del silencio y la meditación. En las selvas y las grutas, junto a los ríos y en el corazón de las ciudades, ellos difundieron no una religión, sino una forma de habitar el mundo con sabiduría. Y con el tiempo, esa quietud empezó a resonar más fuerte que los gritos de los imperios. El silencio de los monjes atravesó las fronteras de la India, como el viento que no pide permiso para soplar. Con el tiempo, la filosofía budista llegó a Sri Lanka, Birmania, China, Tíbet, Japón, y en cada tierra que tocaba se adaptaba como el agua en un nuevo recipiente, sin perder jamás su esencia, la búsqueda de la liberación del sufrimiento. En el Tíbet, los monjes se convirtieron en maestros del ritual y la visualización, entre ruedas de oración y mandalas de arena que el viento se llevaba. En China, abrazaron el taoísmo y florecieron como el Chan, que más
Tarde se convertiría en el Zen en Japón, una escuela donde un cuenco de arroz o el sonido de una piedra en el bambú podían contener todo el universo. Por donde pasaban, dejaban más que palabras, dejaban prácticas, el zazen, el caminar meditativo, los cantos, la contemplación del vacío. Mientras los ejércitos marchaban y las religiones competían por fieles, los monjes se sentaban en silencio, y este silencio, paradójicamente, se fue convirtiendo en un grito, no de guerra, sino de presencia. Un grito que decía, despierta. La filosofía de los monjes no buscaba explicar el mundo, sino liberar a quien lo observa, y cada tierra que los acogía veía nacer una nueva flor en el jardín de la mente humana. Pero no todo silencio es aceptado sin resistencia. A medida que la filosofía de los monjes se expandía, también enfrentaba los vientos contrarios del poder y la intolerancia. En algunos reinos, fueron recibidos como sabios, en otros perseguidos como herejes. Hubo templos quemados, bibliotecas saqueadas, monjes muertos por imperios que temían la fuerza de una mente libre. Porque la verdadera libertad asusta, no puede ser manipulada, no compra productos, no se inclina ante los reyes. Aún así, los monjes persistieron, como las raíces del bambú, invisibles bajo la tierra, crecían en silencio hasta romper el suelo, con un vigor que no venía de la fuerza, sino de la paciencia. Ellos comprendían que todo es impermanente, inclusive el dolor. Y así, incluso ante la destrucción, continuaron caminando, meditando, enseñando. Sus palabras no eran propaganda, sino destellos de lucidez. No creas en nada solo porque está escrito. Experimenta por ti mismo. Ese coraje de pensar desde adentro, de iluminar la propia conciencia, era su herejía y su revolución. La filosofía de los monjes, desde el principio, fue un campo de batalla interior, no contra los demás, sino contra los propios apegos. Y en ese combate sin espadas, ellos fueron los guerreros de lo invisible. En las montañas nubladas de Japón, en un monasterio rodeado por pinos torcidos por el tiempo, un monje sostiene un pincel. No escribe una doctrina, no dibuja una deidad, traza un círculo en el papel, el lienzo, y lo deja incompleto. Eso es el mundo, dice sin decirlo, imperfecto, transitorio, pleno en su vacuidad. La filosofía de los monjes nunca necesitó palabras para ser comprendida. En cada gesto cotidiano, servir el té, barrer el suelo, observar la flor que cae, hay un mensaje más profundo que los tratados. Vivir es arte, y el cuerpo un templo en constante disolución. El tiempo para ellos no es una línea recta, sino un soplo presente. No hay salvación futura, ni pecado pasado, solo hay el ahora, vasto como un cielo interno. A lo largo de los siglos, esta sabiduría moldeó no solo prácticas espirituales, sino también culturas enteras. Influenció caligrafías, jardines, artes marciales, poesías. Cada movimiento era una meditación, cada silencio una enseñanza. El monje no busca un Dios fuera de sí, sino la cesación de la ilusión dentro de sí. Y así, entre nubes de incienso y el canto grave de las campanas, la filosofía budista mostró que la iluminación no está al final de un viaje, sino en la manera de caminar. Sin embargo, con el paso de los siglos, hasta los monasterios, refugios del desapego, empezaron a ser tocados por la sombra sutil del mundo. En tiempos de paz, se convirtieron en centros de saber y arte, pero en tiempos de crisis, albergaron contradicciones. Algunos acumularon riquezas, alianzas políticas, jerarquías rígidas. Había monjes que ya no caminaban con tazas vacías, sino con libros sagrados revestidos de oro. El riesgo era claro, transformar la filosofía viva en tradición muerta, y aún así la llama no se apagó. En cada generación surgían aquellos que regresaban a la esencia, los vagabundos solitarios, los meditadores de las cavernas, los maestros que hablaban por koans y silencios. Ellos limpiaban el espejo de la doctrina con el polvo de su propio ego. La filosofía de los monjes, lejos de ser una línea recta, se convirtió en un ciclo de constante renacimiento. Caía en formalismo, pero renacía en la práctica viva. Era institucionalizada, pero volvía a florecer en la mente del practicante sincero. Y así como el Buda renunció al palacio, los verdaderos monjes, en todas las épocas, renunciaban al peso de los dogmas
para tocar nuevamente la frescura de la realidad. La libertad, al final, no podía ser organizada. Necesitaba ser experimentada, como el viento en la piel o el silencio en el alma. El siglo XX llegó como una tormenta eléctrica. Guerras mundiales, bombas atómicas, genocidios, consumismo. La humanidad parecía correr en dirección contraria a la sabiduría de los monjes. Y sin embargo, en medio del caos moderno, la filosofía budista encontró nueva voz, nueva urgencia. Monjes como Thich Nhat Hanh en Vietnam no solo meditaron, sino que caminaron bajo bombas, llevando consigo la paz como escudo. Crearon el budismo comprometido, donde sentarse en zazen y protestar contra la violencia eran gestos del mismo camino. En Occidente, donde las tradiciones ya caían bajo el peso del nihilismo y la prisa, las enseñanzas de Buda fueron recibidas como agua en el desierto. Nacieron monasterios en bosques canadienses, barrios neoyorquinos y desiertos australianos. Monjes con cabezas rapadas y miradas gentiles comenzaron a aparecer en universidades, prisiones, empresas. ¿Y qué traían? Ni promesas ni milagros, sino preguntas. ¿Sabes respirar? ¿Sabes estar aquí? El mundo moderno, ahogado en ruidos y pantallas, comenzó a escuchar los ecos antiguos de una sabiduría que hablaba de presencia, compasión, impermanencia. La filosofía de los monjes, tan antigua como el silencio, se convertía de nuevo en una respuesta urgente a la angustia de los tiempos. Hoy en día, mientras los satélites orbitan la Tierra y los algoritmos anticipan deseos, los monjes budistas siguen, paradójicamente, más actuales que nunca. En un mundo que corre sin saber a dónde, ellos se sientan. En una sociedad obsesionada con la producción, ellos contemplan. Sus monasterios, sean en templos tradicionales o apartamentos urbanos transformados en centros de práctica, se han convertido en refugios para los que desean reencontrar lo esencial. No hay rituales obligatorios, ni dogmas que tragar. Hay respiración, silencio, presencia. Muchos jóvenes, saturados de promesas vacías, encuentran en estas enseñanzas una brújula interior. La filosofía monástica dejó de ser solo un camino de renuncia y se convirtió también en una forma de resistencia contra el consumo desmedido, contra el ego inflado por las redes, contra la distracción perpetua. Y aunque la modernidad intente absorberlo todo en su torbellino, los monjes recuerdan, con su quietud incómoda, que hay otra forma de estar en el mundo, una forma donde el valor de la vida no está en acumular, sino en comprender, donde el sufrimiento no es un castigo, sino un maestro, donde la mente, libre del ruido, puede ver las cosas como son, y así, bajo el velo de un mundo cada vez más acelerado, florece la sabiduría más antigua: parar, mirar, liberarse. Pero no te engañes, seguir el camino de los monjes no es huir del mundo, sino atravesarlo con los ojos abiertos. La filosofía que llevan, en los pliegues sencillos de sus túnicas, en los gestos lentos y en las palabras medidas, no es una invitación a la pasividad, sino a la lucidez. No niegan el sufrimiento, no lo adornan con promesas. Al contrario, lo miran como se mira una herida, sin horror pero con atención. Saben que el deseo es una trampa ingeniosa que viste 1000 rostros. El querer más, el querer ser, el querer evitar, y por eso practican el corte, no con violencia, sino con claridad. Cada meditación, cada paso consciente, es un hilo que rompe las redes del apego, y así, viviendo con poco, perciben mucho. La filosofía de los monjes budistas no necesita templos grandiosos ni fieles en éxtasis. Florece en una taza de té tomada con plena atención. Está en el toque de la lluvia en el techo, en el sonido de una campanilla al atardecer. Es un recordatorio constante de que la verdad no está afuera, sino siempre a la distancia de una mirada sincera hacia adentro. Y aunque el mundo cambie, aunque los lenguajes se transformen, esta búsqueda sigue intacta, el anhelo humano de despertar del sueño en el que se confundió con su propia sombra, y así,
la llama que nació bajo un árbol en la India, encendida por un príncipe que lo abandonó todo, aún arde, silenciosa, firme, invisible a los ojos apresurados. La filosofía de los monjes budistas no es un monumento erigido al pasado, sino un camino que se rehace a cada paso dado con conciencia. No se mide por seguidores, templos o títulos, sino por la ligereza de quien aprende a no aferrarse. En un tiempo donde todo es exceso, su fuerza está en la simplicidad. En una era de certezas estridentes, su sabiduría reside en la duda paciente. Los monjes caminan entre nosotros, a veces con túnicas y mantras, otras veces con ropa común y una ligera sonrisa. Son los jardineros de la conciencia, cultivando el silencio donde solo había ruido, plantando presencia donde había prisa. No prometen paraísos, solo muestran el camino de vuelta a la casa interior, donde nada falta y todo ya está. La filosofía que siguen no busca convencer, sino revelar. Es una lámpara encendida en medio de la noche, no para iluminar todo el mundo, sino para que cada uno vea, al menos una vez, a sí mismo con claridad. Y en ese breve instante de claridad, cuando el yo cesa y lo real se presenta, toda la vastedad del cosmos se convierte en silencio. Un silencio vivo, despierto, eterno. Ahora que has recorrido este camino silencioso con nosotros, espero que la filosofía de los monjes budistas haya tocado tu alma de forma profunda y transformadora. Su sabiduría, simple y atemporal, nos enseña que la verdadera paz no viene de afuera, sino de adentro. En un ángulo del cuadrado, buscamos sacar a la luz esas verdades que pueden cambiar nuestra visión del mundo y guiarnos hacia la libertad interior. Si este video resonó contigo, no olvides darle like y compartir tus reflexiones en los comentarios. Y por supuesto, suscríbete para más viajes filosóficos y místicos como este. La búsqueda de la verdad nunca termina, y aquí siempre habrá más un ángulo por explorar. Hasta el próximo encuentro.